Hay personas que no terminan de encajar en ninguna etiqueta generacional. No son completamente generación X, tampoco encajan del todo como millennials. Son ese punto intermedio que surgió entre dos épocas, y si naciste entre 1976 y 1985, seguramente entiendes esa sensación difícil de explicar. La de haber vivido dos realidades distintas dentro de una sola vida. Hoy vamos a explorar qué dice la psicología sobre eso, y por qué esa incomodidad de no pertenecer completamente a ningún lado revela mucho más de lo que parece a simple vista. A este grupo se le conoce como Xennials, una microgeneración que creció en un contexto y terminó madurando en otro totalmente distinto. Y esto no es solo una curiosidad cultural, es un fenómeno psicológico profundo. Para entenderlo bien, no basta con mirar la fecha de nacimiento. Hay que observar el entorno en el que el cerebro se estaba desarrollando, porque lo que realmente marca a un Xennial no es el año de nacimiento, sino el mundo que existía mientras se formaba su manera de pensar. Su infancia fue completamente analógica. Televisión con horarios fijos, llamadas al teléfono de casa, cintas de cassette, enciclopedias físicas y, sobre todo, un tipo de aburrimiento real que no podía resolverse con una pantalla. Era una forma de vivir que exigía paciencia, presencia y saber esperar. No había otra opción. Simplemente así funcionaba la vida. Pero justo cuando comenzaban a construir su identidad adulta, todo cambió de golpe. Internet llegó a los hogares, apareció el correo electrónico, surgieron los primeros chats, los teléfonos móviles y más adelante las redes sociales. Lo clave es que esta transformación no ocurrió en cualquier momento, sino durante una etapa en la que el cerebro todavía estaba desarrollándose. El lóbulo prefrontal, encargado de funciones como la planificación, el control de impulsos y la regulación emocional, continúa madurando hasta después de los 20 años. Eso significa que los Xennials vivieron este cambio en un periodo especialmente moldeable. Lo suficientemente jóvenes para adaptarse a lo nuevo, pero lo suficientemente grandes como para recordar claramente cómo era todo antes. De ahí nace algo que no tiene un nombre clínico exacto, pero que describe perfectamente la experiencia, una especie de bilingüismo vital. Es como hablar dos idiomas al mismo tiempo, el del mundo lento y el del mundo acelerado, el de resolver sin ayuda y el de tener toda la información disponible al instante, el de resistir sin cuestionar y el de empezar a preguntarse si realmente valía la pena resistir tanto. Esa dualidad moldea su psicología de formas muy concretas. Una de las primeras es lo que podríamos llamar una doble memoria. Dentro de ti conviven dos sistemas. Uno que recuerda cómo era la vida cuando el tiempo tenía otro ritmo, y otro que registra cómo todo empezó a acelerarse. A veces esos dos mundos se integran, pero otras veces entran en conflicto. De ahí surgen rasgos que otras generaciones no siempre comprenden. Puedes tolerar mejor la espera porque creciste en un contexto donde esperar era inevitable. Desarrollaste una autonomía natural porque aprendiste a resolver sin tutoriales, sin GPS y sin mensajería instantánea. Pero al mismo tiempo eres flexible porque te tocó adaptarte constantemente a reglas nuevas. Tecnología, trabajo, relaciones, todo cambiaba antes de que terminaras de acostumbrarte. Eso se traduce en algo que desconcierta a quienes te rodean. Puedes manejar perfectamente lo digital y al mismo tiempo necesitar silencio, privacidad y momentos sin interrupciones. No es una contradicción, es coherencia con las dos realidades que llevas dentro. Y hay algo más que define profundamente a este grupo. La sensación de estar en una frontera. No creciste con la idea de que todo era posible, pero tampoco con una resignación absoluta. Tu visión del futuro combina esperanza con prudencia, lo que te hace difícil de encasillar. La relación con la tecnología también tiene matices únicos. Para generaciones más jóvenes, la tecnología forma parte de su identidad desde siempre. Para generaciones anteriores fue algo a lo que tuvieron que adaptarse. Pero para los Xennials es principalmente una herramienta. La dominan pero no los define, y eso genera tensiones silenciosas. No tienes la necesidad constante de documentarlo todo, porque recuerdas una época donde los momentos simplemente se vivían y luego se transformaban en recuerdos. Hoy, en cambio, todo queda registrado, etiquetado y disponible permanentemente. Y ahí aparece un choque. La memoria humana es flexible, cambia con el tiempo, mientras que el entorno digital fija todo. Eso puede hacer que la identidad se sienta más rígida, más atada a pruebas que a procesos internos. También explica por qué eres más consciente de la exposición. Antes, los errores se diluían con el tiempo. Hoy quedan almacenados. No es miedo, es memoria. Y por eso también percibes con más claridad el agotamiento mental que produce la atención fragmentada.
porque conociste lo que era una mente sin interrupciones constantes. En el ámbito laboral, esta generación carga con una de las tensiones más fuertes. Creciste con una ética clara: estudiar, esforzarte, cumplir y no quejarte demasiado. Pero al entrar en la vida adulta, las reglas cambiaron. El mercado se volvió inestable y la promesa de estabilidad a través del esfuerzo se debilitó. Muchos atravesaron crisis económicas justo en el momento en que se supone que construyes tu base: trabajo, vivienda, proyecto de vida. Esa experiencia deja una marca muy específica. Personas responsables, pero con dificultad para descansar sin sentir culpa. Profesionales capaces, pero con un temor constante, aunque silencioso, de que todo vuelva a desmoronarse. Gente que puede sostener mucho durante mucho tiempo, hasta que el cuerpo empieza a pasar factura. Insomnio, irritabilidad, apatía o una sensación de vacío difícil de explicar. En muchos casos aparece como un patrón. Alto rendimiento acompañado de una ansiedad constante, discreta, pero persistente. En las relaciones también se nota esta dualidad. Aprendiste a vincularte cara a cara, leyendo gestos, tonos y silencios. Las conexiones se construían con presencia. Pero luego llegó un mundo donde gran parte de la interacción ocurre a través de pantallas. Eso genera tensiones difíciles de nombrar. Por un lado, tienes una empatía real, entrenada en lo presencial. Por otro, la disponibilidad constante del entorno digital puede resultar agotadora. Buscas conexión, pero también necesitas espacio. Valoras la cercanía, pero te alejas cuando sientes invasión o exceso. Si eres parte de este grupo, probablemente no te define una generación, sino una capacidad: adaptarte sin perder del todo la memoria de quién eras antes de que todo cambiara. Has vivido la transición de un mundo pausado a uno acelerado, de la desconexión total a la hiperconexión constante. Y aunque eso a veces se siente como no pertenecer, también puede ser una ventaja única. Tienes la capacidad de percibir lo que se gana y lo que se pierde con cada cambio, sin idealizar el pasado ni rechazar el presente. Por eso, cuando hablas de equilibrio, no lo haces como una moda, sino como una necesidad real. Recuperar lo humano en medio de un sistema que no deja de acelerarse. Y quizás la pregunta más importante que surge de todo esto es cómo avanzar sin convertir cada día en una urgencia constante. Esa respuesta no está en ningún manual. Se construye viviendo justo en esa frontera. Si algo de todo esto conecta contigo, quédate, porque aquí seguimos explorando esas cosas que muchos sienten, pero pocos saben poner en palabras. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.